Ezequiel 36, a partir del versículo 25 hasta el 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno. Gracias porque podemos estar, Señor, el día de hoy delante de tu presencia, reunidos. Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos revelas al Hijo, nos revelas, Señor, la palabra y nos ayudas a conocerte, Señor. Tú nos das testimonio de Jesús. Llévanos, Señor, en esta hora a conocerte más. Bendícenos, sé con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esta promesa del Señor habla acerca de una transformación. Está hablando acerca de algo que el Señor va a hacer. Cuando el Señor le habla al pueblo y le da los mandamientos y la ley, Dios estaba revelando su carácter. Dios estaba revelando ahí su voluntad. Sin embargo, nos damos cuenta cómo desde el principio al pueblo le costó mucho trabajo obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos del Señor. Y eso solamente el Señor lo hizo para que nos diéramos cuenta que una persona común y corriente, ¿verdad? Como nosotros, una persona cualquiera, una persona en su estado y condición natural, no puede obedecer y no puede hacer la voluntad de Dios por sí misma. Fíjese, Dios nos creó con una inteligencia, somos seres pensantes, y nos damos cuenta cuando Dios nos da su palabra, nos damos cuenta que la palabra de Dios es buena. Nos damos cuenta, como dice la Biblia, que el mandamiento es bueno, es para nuestro bien. Pero qué difícil se nos hace cuando nos toca obedecer y cumplir lo que Dios nos está hablando en su palabra. Cuando nosotros vemos los mandamientos y decimos, esta palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios, qué bueno es el Señor. Cuando nos damos cuenta los planes que Dios tiene para nosotros, decimos, Dios es bueno. Pero ya cuando nos toca ponerlo por obra, hermano, en el día a día, se vuelve algo difícil. Y esa es la razón por la que el pueblo de Israel se desvió. Y dice la Biblia que vinieron juicios sobre ellos y fueron esparcidos por las naciones. Y el Señor les da una promesa y les dice, miren, yo los voy a traer de todas las naciones, de todos los lugares donde se hayan ido. Dice, y les comienza a decir, voy a esparcir sobre vosotros agua limpia. Los voy a limpiar de toda inmundicia. Los voy a limpiar de todos los ídolos. Versículo 26 dice, les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Voy a quitar el corazón de piedra, ese corazón duro, de manera simbólica, claro, está hablando. Dice, voy a cambiarles el corazón de piedra. O sea, un corazón que es incapaz de obedecer, y les voy a dar un corazón de carne. O sea, un corazón que sea sensible, un corazón que pueda responder al mandamiento de Dios.
Y en el versículo 27 dice, ¿cómo lo va a hacer? Señor, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Decíamos hace unos días, ¿cómo es posible que alguien, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que los mandamientos de Dios son buenos, cómo es posible que muchas veces no los obedezcamos, no los sigamos? Porque no somos capaces de hacerlo en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa. Dios tiene que venir y transformar. Dios tiene que venir y hacer un milagro. Y ese milagro es el que dice aquí la Biblia, que nos va a cambiar el corazón, que nos va a dar un espíritu nuevo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Eso es prácticamente imposible. Nadie puede cambiar a otro ser humano. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, gente que ha pretendido cambiar o modelar la conducta de los seres humanos? Y en ciertos rasgos y en cierta medida pueden llegar a tener éxito. Pero hay un límite donde la disciplina, los golpes, las amenazas, la terapia, incluso las prisiones están hechas, ¿verdad?, con el propósito de moldear la conducta del ser humano. Pero hay un límite en donde la esencia del ser humano, que es pecaminosa, la esencia del ser humano, ¿cuántas veces decimos, ¿verdad?, y escuchamos que se dice, el ser humano es un ser razonable? Sí, es un ser razonable. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos razonar y podemos entender, podemos comprender el mundo que está a nuestro alrededor. Pero ¿cómo el ser humano puede autodestruirse? ¿Cómo el ser humano puede ser un ser, a pesar de que es un ser razonable, no es gobernado por la razón, es gobernado por pasiones? El ser humano no es gobernado por la razón. Aunque usamos la razón, tenemos uso de razón, pero no somos gobernados por la razón. Somos gobernados por las pasiones. El impulso, ¿verdad? El impulso pecaminoso que nos lleva a hacer las cosas aunque sabemos que están mal, aunque sabemos que son incorrectas. La carne, ¿verdad?, siempre nos va a ganar. Y el Señor dice, yo voy a cambiar eso. Voy a cambiar su naturaleza, les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero ¿cómo es eso posible? Dice en el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y así voy a hacer que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. La única manera que el Señor cambia nuestra naturaleza es poniendo dentro de nosotros su espíritu. A eso es a lo que en el Nuevo Testamento se le llama nacer de nuevo. Ese es un milagro que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otra manera de nacer de nuevo más que por medio del Espíritu Santo de Dios. Libro del profeta Joel, capítulo 2. En el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es otra palabra, otra profecía que el Señor nos da en el Antiguo Testamento. Dice que en estos días, en estos postreros días, Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Se da cuenta cómo en Ezequiel nos dice qué es lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer.
a cambiar el corazón insensible, a hacerlo sensible, a darnos un espíritu nuevo para que podamos obedecer los mandamientos del Señor. Y también en el profeta Joel nos dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que anhele, sobre todo aquel que desee. No es algo exclusivo para un grupo de personas. Dice que Él iba a derramar su espíritu, incluso dice sobre los siervos y sobre las siervas. El Espíritu Santo iba a ser derramado sin medida. Y el Espíritu Santo, hermano, ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está, dice la Biblia, el Señor en Ezequiel: pondré mi espíritu dentro de ustedes. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos nosotros, hermano, por principio de cuentas, que creer, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo fue dado? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que sí, para que tengamos poder y podamos ser testigos del Señor, pero en primer lugar, para que nosotros podamos ser transformados, podamos ser renovados y podamos guardar y seguir los mandamientos, la palabra del Señor. Hermano, una persona puede obedecer los mandamientos, puede guardar los mandamientos, pero no solamente es el acto de obedecerlos, ¿verdad? El día miércoles hablábamos y decíamos cuánta gente hay que cree que por obedecer los mandamientos ya es salvo, y en realidad solamente lo hacen como una costumbre, como algo religioso, como algo ritual, pero en realidad no aman a Dios, no amamos al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona, cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, la principal característica, la principal cualidad en su vida va a ser el amor a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? El principal, el más grande de todos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hermano, pero yo amo a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mira, si hacemos una encuesta a todos los cristianos y les preguntamos, oye, ¿tú amas a Dios? ¿Qué cree que van a responder todos? Que sí. ¿Por qué? Porque nos gusta la idea de que amamos a Dios y en nuestra mente le amamos. Y cuando venimos a la iglesia, ¿verdad?, decimos, Señor, te amo. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice, Pedro le dice, Señor, por supuesto que te amo, tú lo sabes. Y el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, por supuesto que te amo. Y le vuelve a preguntar la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le preguntó la tercera vez? ¿Y por qué Pedro se entristeció? Porque, hermano, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿en verdad amo a Dios? Porque cuando tú amas a una persona, y en este caso, ¿verdad?, cuando tú amas a Dios, podemos decir que amamos a Dios, pero hay una realidad que viene a nuestras vidas y que es innegable, y el Señor Jesús lo dejó escrito aquí en la palabra, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien diga, yo amo a Dios, pero a mi manera? ¿Verdad? Decía un pastor, ¿sabes cuál es la canción preferida de todos los que están en el infierno? A mi manera. Esa es la canción preferida de todos. Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús hace esta declaración: si me amáis, guardad
mis mandamientos. No hay otra. No podemos decir que amamos a Dios y no guardar sus mandamientos. Esa es una incongruencia. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no vivimos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, entonces no le amamos. Juan, ¿verdad? En primera de Juan capítulo 2 dice: si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Ese versículo pega y pega duro. ¿Por qué? Porque todos decimos: Señor, híjole, qué problema, porque todavía hay cosas del mundo que amo, que me gustan. Pero dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué problema? Ese es un problemón, hermano. Ahora, dice la palabra del Señor: todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, fíjese cómo Dios nos está diciendo: si tú me amas, tienes que guardar mis mandamientos. Pero no es una imposición, no es una obligación. Es una promesa que tiene recompensa, porque dice que el que guarda, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Pero si yo amo a Dios, pero si yo, mira, Dios para mí es lo máximo, pues entonces habría que ver, hermano, habría que analizar cómo estamos viviendo. Porque nuestras palabras pueden decir que amamos a Dios todo lo que tú quieras. Por eso el apóstol Pablo dice: si yo hablara en lenguas angélicas, pero no amo a Dios y no tengo amor, eso no me sirve de nada. Si yo diera todos mis bienes a los pobres, y si yo diera incluso mi cuerpo para ser quemado, dice Pablo, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Viene a ser nada. Hermano, nosotros podemos vivir una vida ejemplar, sin tomar, sin fumar, sin decir una mala palabra, sin hacer una obra mala, es más, haciendo cosas buenas toda la vida, y aún así irnos al infierno, porque no es suficiente. Tenemos que amar a Dios. Todo tiene que venir, el punto de partida de todo lo que hagamos o todo lo que dejemos de hacer tiene que ser el amor a Dios. Tenemos que amar a Dios. Y amar a Dios, hermano, va más allá de un sentimiento bonito, va más allá de una emoción que podamos sentir. Amar a Dios es una convicción. Si yo amo a Dios, yo puedo tener, mire, yo puedo perder todo, pero mientras siga yo amando a Dios, el amor a Dios me va a guardar de perderme. Porque si yo amo a Dios, hermano, le voy a poner un ejemplo. Aún yo puedo pelearme o tener alguna discusión o algún problema muy grande con mi esposa. Es más, les voy a hablar palabras mayores. Puede ser que llegue un día que yo deje de amar a mi esposa. Puede ser. Pero si yo amo a Dios, yo no voy a ir en contra del pacto matrimonial. Si yo amo a Dios, es un ejemplo muy práctico, ¿verdad? En el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio las tentaciones no vienen cuando todo es miel sobre hojuelas.
Las tentaciones vienen cuando viene la distancia, cuando viene el enfriamiento, cuando vienen las diferencias y el enojo. Entonces vienen las tentaciones. Y por eso muchas veces se dan las cosas. Pero yo puedo estar enojado con mi esposa y puedo estar lo que usted quiera, pero si yo amo a Dios, aunque vengan las tentaciones que vengan, yo puedo decir, bueno, estoy enojado con ella. Y es más, hasta carnalmente puedo llegar a pensar, se merece que yo le haga esto, o yo tengo derecho a ser feliz, ¿verdad? Por mi cuenta. Pero en primerísimo lugar, lo que yo pensaría sería, amo a Dios. Amo a Dios. Y como amo a Dios, no voy a hacer nada que yo sé que va en contra de la voluntad de Dios. No porque mi esposa se lo merezca, o porque la gente se lo merezca, o porque no, pero porque Dios merece que yo sea fiel a Él, por amor a Él. Por eso es el amor de Dios. El amor de Dios nos guarda. El amor de Dios nos protege. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Señor, nos la pusiste muy difícil. Nos hubieras dicho otra cosa. Nos hubieras dicho, si me amáis, vayan a la iglesia aunque haya calor. Y ahí sí, ¿verdad? Señor, aquí estamos. Eso quiere decir que te amamos. No, pero el Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Señor, nos pusiste la vara muy alta. Pero en el siguiente versículo, fíjese la promesa que el Señor nos da. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese bien cómo el Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos, pero como yo sé que solos no pueden hacerlo, les voy a mandar, dice, les voy a rogar al Padre y Él mandará otro consolador. La palabra que se tradujo como consolador, paráclitos en el griego, significa alguien que está contigo, alguien que te acompaña, alguien que aboga por ti, que te cubre, una persona que te consuela. Y la palabra consolar trae implícito alguien que te abraza, que está contigo, que se hace presente cuando lo necesitas y que aboga por ti, o sea, que te defiende. Ese es el Espíritu Santo, dice Jesús, el Espíritu de verdad. Él va a venir, Él dice, está con ustedes, pero dice, pero va a estar en ustedes, va a estar dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y dice, y Él va a estar, dice, el mundo no lo puede recibir. El mundo es incapaz de recibirlo porque al mundo no le interesa guardar los mandamientos de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y en el versículo 26 dice, mas el consolador, o sea, el paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, el Espíritu Santo dice, Él les va a revelar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Qué significa esto? Que él, fíjese bien, las palabras de Jesús, la palabra de Dios, hermano, cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la estudiamos, alguien puede decir, híjole, pero qué difícil es aprenderse lo que dice la Biblia. Y sí es difícil aprenderlo en la carne, ¿verdad? En la mente. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hermano, tú no te preocupes. Lo único que tú tienes que hacer es leer la Biblia, estudiarla. Y hay gente que dice, pastor, pero es que yo por más que la estudio y la leo,
y al rato ya se me olvidó lo que leí. Hay gente que dice, no, pastor, es que yo tengo memoria de teflón, nada se me pega, ¿verdad? Todo se me olvida. Bueno, no se preocupe, porque la tarea de usted no es tanto aprenderlo de memoria, sino entenderlo. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar. ¿A poco no le ha pasado? No me vaya a dejar solo. ¿A poco no le ha pasado que de repente usted va a hacer algo que usted sabe que no es correcto y escucha una voz en su interior que le recuerda y le dice, acuérdate que la Biblia dice esto? Es el Espíritu Santo hablándole. Es el Espíritu Santo haciendo lo que Jesús dijo que iba a hacer, recordándonos las palabras de Jesús. El Espíritu Santo viene y nos enseña. ¿En qué sentido nos enseña? Nos ayuda a entender lo que Jesús dijo. Por eso el Señor dijo que deberíamos de hacer esto. Por eso el Señor dijo que nos guardáramos de estas cosas. El Espíritu Santo es el que dice, con razón el Señor dice esto en su palabra, ahora lo entiendo, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Pero ojo, para recordar algo, primero usted lo tiene que haber leído. El Espíritu Santo no nos va a revelar lo que la Biblia dice, nos va a ayudar a entender lo que la Biblia dice y nos lo va a recordar. Pero nosotros lo tenemos que leer. Nosotros nos tenemos que llenar de la palabra. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre las palabras de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio de la gracia y el ministerio de la ley? Acuérdense que la ley fue dada por medio de Moisés. Y esa ley, esa letra que vino por medio de Moisés, un sinfín de mandamientos, alrededor de 613 preceptos, de los cuales se desprendían miles y miles de mandamientos, de interpretaciones que tenían que ser cumplidos al pie de la letra. Y dice el apóstol Pablo que el que quebrantaba uno de esos mandamientos se hacía culpable de todos. Era muy difícil, hermano, cumplir la ley. Y aún así hubo personas como el apóstol Pablo, que dice que él recibió una calificación, haga de cuenta, una certificación, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía su certificado, su diploma, donde decía, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, él había cumplido la ley al pie de la letra, pero aún así él no se sentía en paz con Dios. Aún así él no estaba en paz con Dios, porque no es suficiente obedecer la letra, obedecer el mandamiento. Tenemos que obedecerlo por amor. Si el amor a Dios no es el principal motivo por el que estamos obedeciendo, entonces estamos en un problema, porque solamente tenemos la letra, pero no tenemos el espíritu. Y fíjese bien lo que dice, lo que el Señor nos enseña en su palabra. En Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, $50 días después de la Pascua, llegaron al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí dice que la presencia de Dios descendió sobre el monte, y Moisés subió y estuvo con Dios cara a cara. Y el Señor le entregó la ley, los mandamientos de los cuales se desprende la ley. Pero cuando Moisés estaba con el Señor allá arriba, dice que el pueblo, cuando Dios se manifestó, lo primero que el Señor le dijo al pueblo, le dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy el Señor.
en el versículo 7, dice que mientras Moisés estaba con el Señor, el pueblo hizo el becerro de oro. ¿Ok? Entonces, el primer mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando se manifestó es: yo soy Jehová vuestro Dios, no tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo primero que hace el pueblo? Hacen el becerro de oro y lo adoran. Entonces, en el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense qué tremendo. Acababan de ver, hermano, no tenía ni 2 meses que acababan de ver las 10 plagas en Egipto. Dios mío, acababan de cruzar por el mar, en medio del mar. Vieron cómo las aguas se separaron y cruzaron por el mar. Vieron la columna de fuego, vieron la nube. Y aún así, dice la Biblia, que cuando Moisés subió al monte y pasaron los días, dijeron: pues ya Moisés ya se murió, quién sabe qué le pasó, vamos a hacernos un becerro de oro, vamos a adorarlo y vamos a decir que Él es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. ¿Se dan cuenta? Y Dios les acababa de decir: yo soy su único Dios verdadero, no adoren a otros dioses. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Adoraron el becerro de oro. Hicieron un becerro de oro como uno de los dioses egipcios, representado por un becerro, y lo adoraron. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, apúrate a bajar, porque el pueblo se está corrompiendo, se está desviando. En el versículo 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, Moisés venía de recibir la ley escrita por Dios en las tablas. Versículo 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, Moisés vio el becerro de oro y dijo: no, ahora sí se pasaron. Dice que arrojó las tablas y las quebró ahí al pie del monte. Y en el versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Fíjese bien, ese día debía de haber sido un día de gran celebración, de gran fiesta. Acababan de recibir las tablas de la ley. Esas tablas, hermano, dice la Biblia, las escribió Dios con su puño y letra. Cuando Moisés descendió del monte y vio el becerro de oro que lo estaban adorando, dice que agarró las tablas y las aventó y las quebró al pie del monte. Ahora, ¿por qué las quebró? Oye, Moisés, esas tablas eran escritas por Dios. Sí,
Pero Moisés vio que estaban adorando al becerro de oro. Moisés se dio cuenta que en el corazón del pueblo estaba arraigada la idolatría. Y si Moisés les hubiera dado las tablas y les hubiera dicho: estas tablas las escribió Dios, este es el puño y letra de Dios, ¿qué piensa usted que hubieran hecho con las tablas? Las hubieran adorado en vez de obedecer lo que estaba escrito en ellas. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo no estaba preparado para obedecer el mandamiento de Dios. Y no vamos muy lejos, hermano. No vamos muy lejos. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos en nuestra casa la Biblia durante años abierta y puesta en un altar, ahí abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 121 o en el Salmo 23, que hasta la hoja estaba amarilla en esa hoja, porque era la única hoja que estaba abierta ahí de la Biblia? Y la teníamos ahí en un altar con veladoras, como si la palabra por sí misma pudiera hacer alguna diferencia. La Biblia estaba ahí abierta en el altar y nosotros allá en el patio, ¿verdad? Tire y tire. ¿Por qué? Porque la palabra por sí misma, la escritura por sí misma, no produce ningún resultado. Pero cuando usted y yo amamos a Dios, entendemos que lo que Dios escribió en esas líneas, lo escribió por amor a nosotros. Y entonces, cuando nosotros nos contagiamos con ese amor de Dios, nos apasiona lo mismo que le apasiona a Dios. Y entonces somos capaces de obedecer la palabra. Mientras no seamos capaces de obedecer, nos va a suceder lo mismo que le sucedió a ellos. El resultado va a ser la muerte. La muerte. Dice la Biblia, versículo 28: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Cuántos dice? Como 3,000 hombres. Ahora acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 2. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y tomó a Pedro, y Pedro comenzó a hablar con denuedo la palabra del Señor. Cuando Pedro terminó ese sermón, dice la Biblia que las personas vinieron y se bautizaron. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos dice? Como 3,000 personas. Fíjese bien, el primer acto de la ley fue matar 3,000 personas. Y el primer acto de la gracia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, fue salvar a 3,000 personas. ¿Se da cuenta la diferencia? Ahora, ¿qué dice Pablo respecto a esto? Segunda de Corintios, capítulo 3. El cual asimismo, está hablando de Dios, de Cristo, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche bien, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y escuche esto que dice Pablo: y si el ministerio de muerte, fíjese cómo Pablo le llama a la ley ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, una vez más Pablo le está diciendo a la ley, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dice el apóstol Pablo:
el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, hablando acerca de la ley. La letra mata. Y no está diciendo que la ley era mala, la ley era la voluntad de Dios, pero se está refiriendo a cuando la ley se cumple en cuanto a la letra, pero no en cuanto al amor, no en cuanto al espíritu. Hay mucha gente que está pretendiendo obedecer la ley, pero no lo hacen por la razón correcta, que es por amor a Dios. Lo hacen solo para cubrir un requisito. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando alguien obedece la palabra de Dios, pero no lo hace por amor a Dios? Se convierte en un religioso, en un fariseo que piensa de la siguiente manera: como yo sí obedezco, y como yo obedezco más que ustedes, entonces yo soy más que ustedes. Entonces yo estoy por arriba de ustedes. A mí Dios me ama más. ¿Se acuerda cuando Jesús habló de la parábola del fariseo y el publicano? Dice que el fariseo y el publicano subieron al templo para adorar, pero el publicano estaba en el piso y decía: Señor, dice, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, sino que decía: Señor, sé propicio, perdóname, soy pecador. Pero dice que la diferencia con el fariseo, dice que el fariseo oraba consigo mismo. Ni siquiera estaba hablando con Dios. Dice que oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni como este pecador que está aquí tirado en el piso, hipócrita. Dice: yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces a la semana, y ya, Señor, estás rayado de tener un hijo como yo. Es lo que estaba diciendo el fariseo. Cuando una persona obedece, pero no obedece por amor, se convierte en un religioso que termina creyéndose superior a los demás, que termina incluso creyendo que Dios le sale debiendo a él. Es que yo no entiendo por qué, ¿verdad? Si yo soy superior a todos los demás, si yo sí obedezco, yo sí hago, yo sí voy, yo sí creo, yo sí doy. Entonces a mí Dios me tendría que bendecir. Y cuidado, ¿verdad? Cuando una persona de esas ve que otra persona es bendecida, porque entonces empieza a arrojar juicio y condenación. Sí, ahorita le está yendo bien, pero eso va a ser para perdición de su vida. Le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, se va a ir a la ruina. ¿Por qué? Porque él no es espiritual como yo, ¿verdad? No es tan espiritual como yo. Y no es cierto. Simple y sencillamente, ¿verdad? Cuando obedecemos la letra, solamente por obedecer la letra, no por amor a Dios, nos volvemos religiosos. Es lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos, ¿qué no dijeron de Jesús? Dijeron que era un borracho, dijeron que era un pecador, que se juntaba con pecadores, con prostitutas, que se juntaba con publicanos, que era de lo peor. Dijeron que estaba endemoniado, dijeron que echaba fuera los demonios en nombre de Belcebú. ¿Qué no dijeron del Señor? Y no se daban cuenta que Jesús estaba obedeciendo la palabra del Señor. Pero no se pudieron dar cuenta. ¿Por qué? Porque tenían un velo delante de sus ojos, un velo de religiosidad. Y cuando el Señor reunió a sus discípulos, y los discípulos dijeron: Señor, mira, somos incapaces de obedecer, te hemos desobedecido, te hemos fallado vez tras vez. Y el Señor dice: no se preocupen, nada más lo único que tienen que hacer es quedarse juntos. Quédense, va a pasar algo en estos días. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. No se vayan, quédense juntos, les dice el Señor. Espérense tantito. Yo voy al Padre, pero voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, el apóstol Pablo dice que cuando Jesús apareció en una ocasión, apareció a más de 500 discípulos. Presumiblemente esa fue la vez que se apareció en Galilea. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, dice que en el aposento alto estaban 120 discípulos
¿dónde estaban los demás? ¿Por qué no se quedaron? ¿Dónde? Si eran más de 500, ¿por qué el día de Pentecostés nada más eran 120? ¿Dónde quedaron los otros? ¿Dónde estaban? ¿A dónde se habían ido? ¿Por qué no permanecieron junto con nosotros? A lo mejor tuvieron miedo, o a lo mejor creyeron que ya se les había pasado, ¿verdad?, la emoción y se fueron. Pero la realidad es que 120 se quedaron, y sobre esos 120 descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ellos comprobaron que lo que Jesús había dicho era verdad. Lo que Jesús había dicho era cierto. Ahora ellos no solamente amaban a Dios, sino que ahora eran capaces de obedecer los mandamientos del Señor. Habían recibido el milagro. Fíjese bien, muchas personas piensan que con disciplina, que con un estilo de vida muy riguroso, pueden llegar a agradar a Dios, a guardar los mandamientos. Pero fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuántos nos sentimos identificados con eso, verdad? Eso éramos antes. Pero, dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escuche bien esto: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 5? Dice: la regeneración y la renovación solamente vienen por el Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración, ese es el término. La palabra griega es palingenesia. Significa algo que es hecho de nuevo. La regeneración viene de genes. Cuando Dios, hermano, nosotros somos lo que somos físicamente hablando por los genes que tenemos. ¿Por qué nos parecemos a nuestros papás o a nuestros abuelos? Porque tenemos los genes, y los genes son los que determinan, aún antes de que un bebé crezca, cuando está formado en el vientre de su madre, si ya tiene los genes, así como los genes lo dictan, así va a ser cuando crezca ese niño. Va a ir desarrollando y va a ir presentando ciertas características. No podemos cambiar eso. ¿Cuánta gente hay, verdad, que de repente dice: no me gusta cómo me veo? Un ejemplo, verdad, puede haber alguien que diga: no me gusta mi nariz, entonces me voy a operar y me voy a poner así un perfil italiano, ¿verdad? Aquí para que mi nariz se vea así. Pero ¿qué sucede con la siguiente generación? Con los hijos o con los nietos. De repente sale el nieto y dice: ¿y yo por qué tengo la nariz así? ¿De dónde, verdad? Si mi abuelo tenía la nariz así, el perfil griego, el perfil italiano. Sí, pero lo que no sabe es que eso ya fue artificial, ¿verdad? Pero los genes dictan que la nariz va así. Entonces no podemos cambiar lo que dicen los genes. De la misma manera, en el espíritu, espiritualmente,
Nuestros genes, dice el apóstol Pablo, eran de gente insensata, rebelde, extraviada, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esos eran nuestros genes. No podíamos vivir de otra manera porque eso era lo que dictaba nuestra naturaleza pecaminosa. Pero de repente, dice el apóstol Pablo, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y entonces nos salvó y nos trajo el lavamiento, la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo que fue derramado abundantemente en nosotros por medio de Jesucristo. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no cambia nada más las apariencias, no cambia nada más la forma externa. El Espíritu Santo dice regenera, cambia los genes, quita los genes de pecado que hay en nosotros y nos pone genes de ¿qué? De amor a Dios. Y ahora con esa regeneración, esa palabra regeneración viene de la raíz griega palingenesia y se traduce de diferentes maneras en la Biblia. Lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento como nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, dice: es necesario nacer de nuevo. Lo vamos a encontrar también en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista dice: hay uno mayor que viene detrás de mí, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo, nacer de nuevo. El nuevo hombre también se traduce así, nacer de nuevo. La regeneración también se traduce de esa misma manera. Es un cambio de naturaleza, pero es un hecho milagroso que solamente Dios lo puede hacer. Tú puedes agarrar a una persona, ¿verdad?, que se porta mal y meterla a una institución correccional, ¿verdad? Decíamos el día miércoles, antes, ¿verdad?, la gente de antes, ¿qué decía? Este muchacho está muy rebelde, vamos a meterlo a la armada, vamos a meterlo ahí en la policía, vamos a meterlo ahí para que ahí le enseñen disciplina. ¿Qué decía la gente? No, hombre, cuando entres a la armada, mijo, hasta la manera de caminar te va a cambiar, hasta la manera de pararte va a cambiar, ¿verdad? Te vas a parar firme, derechito, vas a andar pero al tiro. ¿Por qué? Porque ciertamente esas instituciones moldean la conducta de una persona, pero ninguna institución puede cambiar la esencia, la naturaleza de una persona. Había un relato hace mucho tiempo en donde un rey preguntó a sus siervos más cercanos, dijo: quiero que me respondan una pregunta. Le entró la filosofía al rey de repente, así, le entró lo filósofo y dijo: quiero que me respondan una pregunta. ¿Las personas nacen o se hacen? Hablando del carácter, ¿verdad? Hablando de la naturaleza, la esencia. Si una persona nace, o sea, ya nace siendo lo que es, o se hace en el transcurso de la vida, va aprendiendo. Y entonces hubo uno de sus consejeros que le dijo: no, señor, las personas nacen, ya nacen así como son. Y otro de ellos dijo: no, señor, las personas se hacen. Y entonces el rey dijo: les voy a dar un mes a cada uno de ustedes para que me traigan una prueba de lo que me están diciendo. Y entonces se fueron a recorrer el reino buscando una prueba. Uno decía: las personas nacen, y otro decía: las personas se hacen. Y bueno, pasó el mes y el que decía que las personas se hacen, pues trajo sus pruebas, ¿verdad? Y el rey quedó muy satisfecho. Pero el que decía que las personas nacen, no encontró ninguna prueba. Y dijo: ¿cómo le voy a hacer? El rey me va a cortar la cabeza si no le llevo ninguna prueba. Y ya faltaba un día para que se venciera el plazo. Y entonces, como no encontró ninguna prueba de que las personas nacen y no se hacen, entonces dijo: pues ya la última noche de mi vida, pues me voy a ir a beber unos tragos. Y se fue a un bar y se sentó en la barra y empezó a beber. Y de repente escuchó junto a él una voz que le dijo: Señor, ¿se le ofrece que le sirvamos algo más? Y cuando voltea,
Oh, sorpresa, el que le estaba hablando era un mesero, pero no era una persona, era un gato. El gato estaba parado, vestido de mesero, tenía su servilleta así en el brazo y le estaba diciendo: Señor, le ofrecemos, le servimos algo más. Y entonces este dijo: ya tengo la prueba, ya tengo la prueba, se la voy a llevar al rey. Ese era el que decía que las personas se hacen. Dijo: mira, este gato se hizo mesero. Y agarra y llega con el rey y le dice: mira, rey, aquí te traigo la prueba que las personas se hacen. Mira, este gato se hizo mesero. Y abre una caja y sale el gato con vestido de mesero y con su servilleta aquí en el brazo, y le sirve una copa al rey y se la da. Y el rey se quedó asombrado, ¿verdad? Y dice: bueno, el que dice que las personas se hacen ya trajo su prueba. Ahora traigan al que decía que las personas nacen. Y entonces el que decía que las personas nacen vino, se presentó delante del rey y sacó una cajita más chiquita. Y cuando abrió la cajita, salió corriendo un ratón. Y el gato agarra y tira la servilleta y se quita el uniforme y se pone en cuatro patas y sale persiguiendo al ratón. Y dice: ahí está la prueba. El gato aparentemente era mesero, pero en realidad seguía siendo un gato, seguía teniendo los instintos de un gato. Entonces, esa es una ilustración, ¿verdad? Manera de que podamos entender que a pesar de que la gente pueda aprender un tipo de conducta y a comportarse de cierta manera, no quiere decir que en su interior ha sido transformado. Podemos aprender un lenguaje cristiano, podemos caminar como cristianos, hablar como cristianos, vestirnos como cristianos, comportarnos como cristianos, pero si no lo estamos haciendo de corazón por amor a Dios, hermano, dice el apóstol Pablo: vengo a ser como un címbalo que resuena, como un metal que retiñe. ¿Qué significa eso? Un címbalo, un tambor. Cuando un instrumento musical, ¿cuántos hemos escuchado una canción romántica, verdad? Cuando, por ejemplo, digámoslo así, suena el saxofón, ¿verdad? De repente suena el saxofón y es una melodía tan dulce que nos hace sentir, ¿verdad? Algo bonito. Ahora, ¿usted cree que el saxofón está sintiendo el mismo sentimiento que usted? No, el saxofón nada más es un instrumento que está dando una nota, pero él no siente nada. Y hay mucha gente así, hermano, que estamos dando la nota nada más, pero no estamos sintiendo nada. Y tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios, enamorarnos del Señor. Pero para poder amar a Dios necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. La primera razón por la que el Espíritu Santo vino, escúcheme bien, la segunda es para darnos poder para ser testigos a las naciones de Cristo. Pero la primera razón por que el Espíritu Santo vino es para que recibamos poder de obedecer a Dios, no por costumbre ni por tradición, pero obedecerle por amor. Amén. Póngase de pie conmigo un momento, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 18, el Señor Jesús le dice a los discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No van a quedar desamparados, no van a quedar huérfanos. Voy a venir. Está diciendo que Él iba a venir. El Espíritu Santo iba a venir. El Espíritu Santo es Dios, igual que Jesús. Él está con nosotros. No estamos solos.
no estamos huérfanos. Dios no nos dejó una tarea y nos dijo, miren, tienen que obedecer esto y ahí averígüense cómo le hacen. No, dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes y yo les voy a ayudar a obedecer. Yo les voy a ayudar a cumplir con mi palabra. Yo los voy a ayudar a caminar en mi voluntad. Yo los voy a ayudar. Yo voy a estar con ustedes. El Espíritu Santo, hermano, si alguna vez has dicho, Señor, qué difícil es obedecer tu palabra, qué difícil es servirte, Señor, qué difícil es vivir en santidad, caminar en santidad y en obediencia, qué difícil es si no tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, todo cambia. Cuando tenemos el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo es ese poder que viene a nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo nos revela, les da sentido a las palabras de Jesús, nos revela quién es Él. En el libro de Génesis hay un relato muy bonito y tiene un significado muy importante. Cuando Abraham siente que ya es viejo y que ya va a morir y su hijo Isaac está solo, entonces Abraham habla con su siervo y le dice, quiero que vayas a este lugar, le señala un lugar, y busques una mujer que tenga estas características, una muchacha, para que tú la traigas y sea la esposa de mi hijo Isaac. Y entonces dice la Biblia que este siervo va y encuentra a Rebeca y la trae. Y cuando Rebeca venía con él en el camino, en un carruaje, dice que a lo lejos vieron cómo Isaac salía de la casa, cómo andaba ahí en el campo. Y entonces dice que Rebeca le preguntó al siervo, le dijo, ¿quién es él? Y el siervo le dijo, él es mi señor Isaac. Las palabras originales en el texto, cuando el siervo le responde, le dice, él es mi señor Isaac, es como si el siervo le estuviera diciendo, no hay otro como él. Le está diciendo, él es mi señor, él es lo máximo, no hay otro como él. Y dice que Rebeca enseguida cubrió. Eso usted lo puede leer después ahí en Génesis. Y dice que Rebeca enseguida tomó el velo y se cubrió su rostro en señal de que solamente Isaac, de ahí en adelante solamente Isaac podía ver su rostro, nadie más lo podía ver. Y hermano, ese siervo representa al Espíritu Santo. Y la novia Rebeca es la iglesia, somos nosotros. Y el novio Isaac es Jesús. Y usted le puede preguntar al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dime quién es Jesús, dime cómo es Jesús. Y el Espíritu Santo te va a decir, mira, no hay otro como Él. Él es lo máximo, Él es el más hermoso, Él es el más bello. El Espíritu Santo es el que te va a revelar quién es Jesús. El Espíritu Santo es el que te va a decir, mira, vale la pena vivir para Él, vale la pena guardarte en santidad, vale la pena obedecer en sus mandamientos, porque no hay nadie que te vaya a amar como Él, no hay nadie que te vaya a llenar como Él, no hay nadie que te pueda dar lo que Él te puede dar. No hay ningún pecado, no hay ninguna droga, no hay ninguna persona en el mundo que pueda darte lo que Él te puede dar. Y entonces dice la Biblia que Rebeca se cubrió con el velo para que solamente Isaac pudiera ver su rostro de ahí en adelante. Hermano, cuando tú entiendes quién es Jesús, tú te guardas para Él. Tú dices, ya no quiero vivir para el mundo, ya no quiero vivir viendo al mundo, ya no quiero vivir para el pecado, ya no quiero vivir para la carne, ahora quiero vivir para Él. Pero es necesario, hermano, que el Espíritu Santo te revele quién es Jesús. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te haga ver a Jesús con los ojos como Él lo ve.
te haga ver a Jesús como ese amado, como ese deseado, para que en tu corazón tú puedas decir, como dice la palabra de Dios en el libro de Cantares: mi amado es como el manzano entre los árboles del huerto. Mi amado es señalado entre 10,000. No hay otro como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie que se le parezca. Puedes decirle al Espíritu Santo en esta tarde, cierra tus ojos y levanta tus manos, y puedes decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame a Jesús. Espíritu Santo, revélame quién es Él. Revélame, hazme verlo con los mismos ojos con los que tú lo ves. Hazme verlo, Señor, y que yo sea deslumbrado por su amor, que yo sea deslumbrado por su presencia, que yo sea deslumbrado por lo que Él trae, por lo que Él tiene para mí, por quién es Él. Hazme amarlo con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero vivir para Él, quiero amarlo a Él solamente, quiero esperar en Él solamente. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, así como fuiste derramado en Pentecostés hace más de 2000 años, Señor, así en esta tarde te pedimos, Señor, derrámate sobre nuestras vidas. Derrámate sobre nosotros, Señor, en esta tarde, y ayúdanos a conocer más a Jesús. Ayúdanos a enamorarnos de Él. Ayúdanos, Señor, a obedecerle por amor, no por costumbre, no por tradición. Ayúdanos a obedecerle por amor, Señor. Levanta tus manos en esta hora y vamos a adorarle a Él.